Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador, gracias por acompañarnos en nuestro programa El Testimonial. Saludamos a esta hora a William Zarzosa. Él es experto en seguridad carcelaria, exdirector nacional de Seguridad Penitenciaria del Ecuador. William está aquí para exponer su modelo de gestión administrativa de los centros penitenciarios, hoy en aguda crisis cargada de violencia y corrupción. Pero vamos a ir con conceptos preliminares, precisamente para identificar cuál es la problemática real de lo que se vive en los centros carcelarios del país. Cuando yo le pregunto a William cuál será su respuesta, ¿cuáles son los propósitos de la reclusión? ¿Para qué se encarcela a un ciudadano que cometió un delito? William, bienvenido, muchas gracias, qué grato saludarte. Gracias, igualmente, un abrazo. En realidad, este tema espinoso de la prisión, de la delincuencia, de la reclusión, con el tiempo ha tenido un proceso evolutivo que en muchos de los casos no ha sido bien entendido. Es decir, que la prisión no es solamente el aislamiento de la sociedad de las personas que cometen delitos, sino que más bien es la oportunidad para brindarles una herramienta para que ellos puedan corregir su conducta. Okay. Aquí hay una especie de contradicción con los antiguos o con los caducos de conceptos de reinserción social. ¿Por qué digo esto? Porque si es que se supone que una persona que ha delinquido es producto de su entorno social, ¿cómo se le reinserta? ¿Cómo se le reinserta a ese mismo núcleo social? Ahora, William, no es lo mismo reinsertarlo que rehabilitarlo, porque nuestro sistema está encuadrado en la rehabilitación social. Yo quisiera ahí que establezca las diferencias. Ya. La reinserción tiene que venir obligatoriamente acompañada de un verdadero proceso de rehabilitación, entre comillas, ¿sí? Aunque yo soy del concepto, del criterio de que debe ser de un verdadero proceso de corrección conductual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué? La diferencia es que en el proceso de rehabilitación se enmarcan una serie de aspectos y conceptos muy subjetivos. En cambio, cuando se le dan los elementos cognitivos a efectos de que las personas puedan corregir su conducta, corregir su personalidad para que puedan adquirir valores, autoestima y con ello puedan regresar a su núcleo social. Es que no tienen a dónde más regresar cuando salen de un centro de rehabilitación social. De acuerdo, porque vuelven al mismo entorno social, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, en los centros de rehabilitación social, los temas están también un poco mal entendidos, desde el punto de vista de que solamente se piensa que la prisión debe ser eso. Mire, hay en la actualidad una contradicción dialéctica y legal, diría yo. Desde el punto de vista de que hasta hace unos cuantos años, antes de la promulgación del COIP, se sabía que era un sistema de rehabilitación social, ¿verdad? Y por ende, los centros eran centros de rehabilitación social. Ahora ya la ley los cataloga de otra manera. Son centros de privación de libertad. ¿Dónde quedó la rehabilitación entonces? Entonces se crea nuevamente en este sistema una especie de limbo conceptual en el cual, bueno, pues si es que solamente son centros de privación de la libertad, ¿será que son prisiones nomás? Claro, o parece que el Estado toma distancia de su responsabilidad con el ciudadano detenido. Podría ser. Lo que pasa es que, desgraciadamente,
del gobierno anterior y al anterior, se confundieron tanto las cosas en el afán de, digo yo, de dar gusto al mandatario de turno en el antepasado gobierno, en el que se dijo, pues bueno, tenemos los recursos, ingentes recursos, y vamos a generar un nuevo modelo de gestión penitenciaria. Ok, entonces, pero nos Sí. hemos quedado, porque de lo que usted denota, William, prácticamente hemos retrocedido. Antes era rehabilitación social, ahora solo centros de reclusión. Claro. Y en realidad cayeron en un contexto de una peligrosa y lamentable corrupción interna en los centros carcelarios, que es el otro perfil de este sistema de rehabilitación social. ¿Dónde se rehabilita? Si internamente, pues, más bien se corrompe. No existen los mecanismos. Lo que pasa es que en este mal llamado nuevo modelo de gestión penitenciaria, no se tomaron en cuenta una serie de ejes transversales que tenían que obligatoriamente ser analizados y aplicados en materia estrictamente penitenciaria. Se confundió los criterios tratando, por ejemplo, de formar al personal de seguridad penitenciaria como un personal parapolicial, en otros casos como un personal paramilitar, sin una doctrina de mística, de servicio y de contribución al proceso de recuperación de las personas que ingresan al sistema penitenciario en calidad de internos. Ahí también se encargaron de poner una serie de conceptos, de criterios, de nuevos términos, utilizando nueva terminología, de la que no estoy totalmente de acuerdo, pero hay que entender que si es que una persona está ingresada en un sitio, es un interno, pero ahora se dice las personas adultas privadas de la libertad en conflicto con la ley, una serie de aspectos que más bien han generado una falsa ilusión, una falsa expectativa. Hay que entender que en materia de seguridad, uno de los principales enemigos en materia de seguridad es la ilusión, es decir, hacerle creer a la gente lo que no es. Lo que se debía haber hecho es hacerle saber, hacerle conocer al personal penitenciario cuál es su verdadero rol, cuál es su verdadera misión dentro de un sistema tan delicado. Laboralmente hablando, debemos entender que dentro de todo el universo laboral de la República del Ecuador, el problema más grave en materia laboral, insisto, es el entorno disruptivo que genera el trabajo en una prisión. Un entorno disruptivo que arroja consecuencias muy graves, muy lamentables, comenzando desde el ámbito psicosocial, en el personal que labora, en el trabajo, en el personal que labora. Del funcionario que trabaja. Está expuesto permanentemente. Entonces, ese escenario disruptivo que llama usted. Exacto. Aquí se da un aspecto que en materia psicológica se llama el de la mimetización o también el del proceso de ósmosis. En este proceso, en química, por ejemplo, el elemento mayoritario, más fuerte, más grande, es el que absorbe al minoritario. En materia penitenciaria tenemos una serie de desventajas cuantitativa y cualitativa de personal penitenciario en todas las áreas, no solamente en la de seguridad, ¿sí? En todas las áreas, especialmente en la de seguridad. ¿Que se expresa cómo? ¿Que se expresa cómo? ¿Que se observa cómo? Ya. La desventaja numérica, uno. La desventaja logística, dos. Y sobre todo la desventaja que tiene el personal al no tener una verdadera identidad, ¿sí? En los últimos tiempos se han implementado una serie de cuasi profesiones, diría yo. Por ejemplo, hay una tecnicatura en materia penitenciaria. Se supone que cuando el personal penitenciario, el de seguridad, se gradúa en este espacio de tercer nivel,
lo que debería haberse esperado es que el sistema mejore. La pregunta es, ¿en dónde están las mejoras? Hay una gran cantidad de compañeros de personal que se ha graduado en ese sistema. ¿Y será que de pronto o no quieren o no tienen la posibilidad de brindarle o de retribuirle al Estado la preparación y la formación que recibieron? Porque no se está viendo. Hay una gran cantidad, hay muchos compañeros o personal penitenciario que ha viajado al exterior. Han viajado a Francia especialmente a auscultar, a ver o a formarse con el modelo penitenciario francés. Entonces, todos estos aspectos, es por eso que yo recalco una y otra vez que existe una gran falta de identidad estrictamente penitenciaria. Claro, y que el empleado, el funcionario penitenciario, se enfrenta a varios delitos que se cometen en el interior y que muchas veces también o son víctimas o son actores de las circunstancias. Y la pregunta es, William, ¿qué delitos se cometen habitualmente en los centros carcelarios en la crisis actual? A ver, hace un momento yo me refería específicamente al entorno disruptivo laboral, ¿sí? Por decir un ejemplo de pronto absurdo, al minero, para que vaya a trabajar en una mina, le dan su casco con iluminación, le dan su mascarilla en contra de gases tóxicos, o sea, para proteger que su cuerpo no sea víctima de contaminación de gases, de una serie de aspectos que pueden ser nocivos para su salud, ¿verdad? En el sistema penitenciario, laboralmente hablando, no existe una lista de enfermedades laborales, físicas ni psicológicas, así como tampoco ha existido un seguimiento, primero, un estudio y un seguimiento de las enfermedades laborales a las que puede ser víctima el personal de seguridad penitenciaria, que van desde las físicas y especialmente en este caso a las psicológicas, ¿sí? Entonces, ha faltado también que se haga un verdadero seguimiento de esto y un verdadero proceso de retroalimentación a efectos de ver de qué está siendo víctima en su salud integral el personal penitenciario. Hay muchas circunstancias en las que, como tú bien lo manifiestas, son víctimas de la presión excesiva de los privados de la libertad. Ok, ahí preguntaba, ¿qué delitos? Con ellos. ¿Qué delitos existen adentro? Son los únicos que conviven con ellos. El principal delito que puede existir, diría yo, o la principal, no tanto como delito, pero la principal falla, la principal falta es el de la omisión. Es decir, que veo que está pasando, veo que está pasando, veo que está sucediendo y no hago absolutamente nada para coartar esa situación. Porque no me hacen caso, porque pongo en riesgo mi vida, la de mi familia, etcétera, etcétera. Cuando vemos que se ha generado un mercado negro escandaloso en el interior de los centros de rehabilitación social, inclusive llegando a criminalizar el hambre, por decir, para que ingrese un pollo, una persona tiene que pagar 50, 100 dólares. Para que puedan los internos, entonces, o sea, con todo este mercado negro que ya no es solamente el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, sino que una serie de aspectos que han contribuido para que las circunstancias o las condiciones de vida en el interior de un centro de rehabilitación social o de un penal, digamos las cosas como son, sean más duras, sean más críticas. Y esto da lugar a que haya personas también malintencionadas, en el sentido de dejar, o sea, de ver y dejar pasar, de ver y dejar hacer, de ver y no actuar conforme lo deberían hacer. Esto también, ¿por qué tiene que ver? Porque aquí hay otra connotación también de la omisión. Sí, señor. Sí, señor. La omisión que debe venir de la supraestructura institucional. Ahí se suma, William,
Aparte de la droga, el alcohol, la prostitución, la todos los extorsión. elementos. Armas, las armas, todo ello. Pero en el momento en que la institución no ha tenido un verdadero estamento de control intrainstitucional, de seguimiento, no va a suceder nada, porque hay personas a las que más bien parece ser que les conviene que las cosas estén como están. Claro. Porque nadie dice nada, nadie controla nada, nadie hace seguimiento de nada. Entonces, vulgarmente hablando, viva la patria. Sí, señor. Ahora, William, yo quiero... El Estado ecuatoriano debería preocuparse de, aparte de la formación del personal, hacer un seguimiento psicosocial del personal, a efectos de ver cuáles son sus singularidades, cuáles son sus características laborales y de qué es que está siendo víctima. Okay. Una pequeña acotación con esto. Por favor. También se ha fallado en la cuestión de la preselección, de la selección y nombramiento de nuevo personal. Lo que no ha dado resultado también en los últimos tiempos. ¿Por qué no ha dado resultado? Porque no se ha tomado en cuenta que para la ejecución de un trabajo intracarcelario se requiere de personal con una madurez fisiológica y una madurez psicológica. A mi modo de, no quiero estigmatizar a nadie, por favor, que no se vaya a malentender esto, pero a mi modo de ver, el requisito de la edad para acceder a un cargo público en el sector penitenciario ecuatoriano está mal tomado en cuenta. ¿Por qué? Debería ser personas que tengan una edad un poco más no tanto avanzada, sino pues, o sea, tengan un poco más de edad, por decir, desde los 25 años en adelante. Aparte de eso, personas que tengan una situación familiar plenamente establecida, es decir, personas que puedan y que tengan a quien responder con su actitud. Si es que se portan mal, ¿quiénes son los principales afectados? Su familia, sus hijos, su esposa, su entorno familiar. En cambio, hay una gran cantidad de jóvenes que están siendo fácilmente influenciados por el fenómeno que habíamos manifestado hace un rato, por el fenómeno de ósmosis, por el fenómeno de la mimetización e inclusive por el fenómeno de la intimidación. William, a partir de este momento quisiéramos conocer en qué consiste su propuesta, su plan, su sistema, lo que usted señala como a una gran alternativa, que no es de la noche a la mañana para cambiar, por cierto, no. Sino que es una propuesta que formula William Zarzosa y que debería ser escuchada por las autoridades correspondientes. Vayamos con ello. Ya, la propuesta es la de implementar un plan de recuperación integral del sistema penitenciario ecuatoriano. Un plan que va encaminado en dos grandes vías. La primera, la atención especial y especializada al personal penitenciario y consecuentemente mucho más al personal de custodia y vigilancia penitenciaria. También hay con ello al personal de atención, al personal de tratamiento, al personal de profesionales penitenciarios. Eso implica, ahí nos detenemos, eso implica fortalecer el trabajo, la capacitación del trabajador penitenciario. Y significa apartarlos a los miembros de la policía, significa buscar la posibilidad de una privatización de la administración. Ahí le he planteado dos temas justo para el tema del personal. Ya, a ver, con la atención integral, cabe el término, al personal penitenciario se conseguiría una serie de aspectos técnicos, tácticos, operacionales y profesionales con los cuales puedan desarrollar sus funciones y su actividad. Pero a esto también hay que adjuntar unos verdaderos manuales de operaciones diarias en materia de seguridad, unos verdaderos marcos conceptuales
Es decir, que el personal penitenciario trabaje y actúe enmarcado estrictamente a lo que dice la normativa internacional, inclusive en materia penitenciaria. ¿Sí? Hay que entender que el COESCOP, las últimas leyes han desarmado prácticamente al personal penitenciario. El personal penitenciario ingresa a hacer sus labores de seguridad solamente con su humanidad y su uniforme, sin ningún otro elemento de seguridad. Entonces, en este aspecto, el apoyo profesional de la Policía Nacional del Ecuador siempre será necesario. Okay. Pero por eso digo yo que hay que respetar mucho y establecer fidedignamente las condiciones y las relaciones extrainstitucionales o interinstitucionales. Y dentro de ello también aplicar lo que ya acabo de decir, los marcos conceptuales, es decir, que cada quien sepa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Así de sencillito. Okay. ¿Sí? Ok, entonces lo primero es lo personal, muy claro, tecnificarlo, prepararlo, fortalecerlo, darle respaldo, etc. Un segundo aspecto, ¿cómo sería el tema de la infraestructura? ¿Más cárceles o menos que ellas? Hay que entender que estamos en la actualidad atravesando las graves consecuencias de una herencia política mal aplicada. ¿Sí? Una herencia política mal aplicada, ¿y por qué lo digo? Porque, por decir, cuando se construyeron o se reconstruyeron los megacentros regionales, no se tomaron en cuenta justamente esta serie de aspectos que se veían venir a futuro y ya los estamos atravesando y ya está sucediendo, ¿sí? Por decir, el ejemplo más patético, la penitenciaría del litoral. La penitenciaría del litoral antiguamente era un solo centro de rehabilitación social o un solo penal o una sola cárcel, como se la quiera llamar. Es decir, tenía un solo filtro de ingreso al área de pabellones de los privados de la libertad. Con la reconstrucción a ese centro de rehabilitación social se lo convirtió en 12 centros de rehabilitación social. ¿Por qué? Porque son 12 bloques que tienen un acceso independiente cada uno. Okay. A esos 12 bloques se les debió haber asignado su propio personal de seguridad penitenciaria. En la actualidad hay uno solo que se hace cargo de cada bloque. Es decir, por eso es que se resignan a estar exclusivamente en la puerta de acceso y nada más, entendiendo que cada bloque consta de 4 áreas o de 4 etapas en el interior. Cada bloque maneja una media de 800 a 900 internos, custodiados por un solo agente penitenciario. Cada bloque equivale a un penal, por decir, el bloque 1 equivale a la cárcel de Babahoyo, el bloque 2 equivale a la cárcel de Tulcán, y así. Entonces, estructuralmente hablando, no se tomó en cuenta una serie de condiciones para las construcciones penitenciarias que se debían haber tenido en cuenta, y se solicitó hace mucho tiempo ya no la construcción de pabellones para privados de la libertad, sino de módulos en los que se pueda tener un control permanente, lo que antiguamente se conocía con el sistema panóptico, ¿verdad? ¿Qué era el sistema panóptico? Conceptualmente hablando, era la posibilidad que tenía el custodio de observar permanentemente la actitud, la conducta, el desarrollo cotidiano de la vida a un comienzo de los enfermos mentales. Claro, y bajo una figura gráfica como una herradura, ¿no? Exactamente. Para tener una visualización amplia. Sí. Aparte de eso, que se tenga la posibilidad de una intervención operacional táctica inmediata. No dejar que los acontecimientos, por decir, hay que entender que en el interior de un centro de rehabilitación social, una simple riña entre 2 internos puede generar una riña general. Entonces, con la concepción estructural que se
construyeron los centros en la actualidad, no se ha logrado ese aspecto tecnológico para poder ejercer un control permanente. Segundo caso, no se ha logrado establecer o dar las facilidades para que la atención a los privados de la libertad pueda ser efectivamente integral en lo que se refiere a la asistencia, al tratamiento, al trabajo, a la educación. Todos los pabellones de la nueva penitenciaría del Litoral, ninguno tiene un taller. Los talleres están en el área externa perimetral, no tienen. ¿Cómo pongo yo, por decir, con el único guía que está a cargo de un pabellón, a trabajar a los 800 que están en el interior, o que salgan a la escuela, o que salgan a la terapia psicológica, o que salgan a cualquier tipo de terapia? Si en el interior es donde deberían recibir, en su hábitat, en donde deberían recibir el tratamiento. Correcto. Pero no hay esas condiciones. Las regionales, idem. En las regionales sucede algo parecido. Los privados de la libertad, para acceder, los pocos que pueden acceder a la escuelita, al colegio o a clases, tienen que salir de su área de habitación a otra área educativa. Cuando no hay las condiciones estructurales de seguridad, ni tampoco la suficiente cantidad de personal para poder custodiar y vigilar esas actividades. William, el plan sin duda alguna es muy grande, tan grande como el problema que hay que combatir. El tiempo se nos vino corto y tenemos un par de minutos, William, para darle una conclusión a esta propuesta que usted formula, que me comprometo gratamente a extenderla en un próximo programa, si es tan amable. William. Muchas gracias. Bueno, para quien conoce el sistema, resulta ser no fácil, pero sí un compromiso de brindar un verdadero aporte para rescatarle al sistema del marasmo en el que ha caído. ¿Sí? Lastimosamente, así ha sucedido. Lastimosamente, cuando se hace un mal manejo político de la situación, ahí están las consecuencias. Pero si es que se aplica un verdadero plan de recuperación integral, como decía hace un momento, en 2 vías, a recuperar al personal penitenciario y con ello a aplicar todos los métodos y procedimientos internacionales, inclusive en materia de asistencia al privado de la libertad, las cosas comenzarán a cambiar. Las cosas comenzarán a ocupar, las entidades intrainstitucionales comenzarán a dar sus verdaderos frutos y sus verdaderos resultados. Desde la preselección, selección y formación de personal. No es nada óptimo, no es nada positivo como se lo hizo últimamente, de que sea una compañía de seguridad privada la que dé formación penitenciaria a más de 100 jóvenes que ingresaron al sistema, que ingresan sin doctrina, que ingresan sin conocimientos, que ingresan sin un antecedente histórico sobre lo que es en realidad la penalidad en el mundo y por qué existe y para qué existe. Y que se deje de improvisar a quienes están arriba, a las autoridades. Exactamente. ¿No? Exactamente. Porque si preparamos al personal, pero la autoridad política que viene también desconoce el tema, evidentemente se vuelve a conflictuar la administración de las cárceles. Claro, siempre habrá esa contradicción dialéctica laboral, ¿no? En la que alguien viene, se le ocurre algo o alguien le mal asesora. Y como es autoridad, eso se cumple. Entonces ahí es de donde también se genera ese problema de la omisión del personal. Si es, no, pues viene el jefe, dice que haga esto y cuando yo estaba haciendo algo bueno, ya me dijo que no lo haga, que mejor haga esto. Si es que me va bien, enhorabuena. Y si es que me va mal, salados. Ahí están las consecuencias. William, muchas gracias, su gentileza. Igualmente, una gratitud inmensa por la oportunidad. Un abrazo.
William Zarzosa, exdirector nacional de Seguridad Penitenciaria del Ecuador, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hasta pronto, William. Hasta pronto, muchas gracias. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.